Cordial saludo, mi nombre es Jessica Caterine Luis González, estudiante del curso de Física Electrónica. Pertenezco al grupo 86 y mi tutor, Andrés Rodrigo Bermúdez Quintero, a quien a continuación haré presentación de la tarea 0, la cual consiste en los conceptos básicos de física electrónica. Bueno, el contenido para esta presentación es el siguiente. La carga eléctrica como primer concepto, eh, luego la diferencia de potencial, voltaje, luego sigue la intensidad de corriente y seguimos con la densidad de corriente y finalizamos con la explicación de resistencia eléctrica. El primer tema, la carga eléctrica, se define como la propiedad física intrínseca de algunas partículas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. Bueno, acá donde nos dicen que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión, como podemos ver en la imagen cuando dos cargas son de diferentes cargas, una es positiva, otra negativa, estas suelen atraerse, pero si estas son de iguales signos, tienden a repelerse, es decir, a ir en sentidos contrarios. La fórmula de la carga eléctrica es Q igual a I por T. Q vendría siendo la unidad de carga en columbios, I vendría siendo la intensidad en amperios por T, que es el tiempo en segundos. El siguiente tema es la diferencia de potencial, voltaje. Bueno, esto hace referencia a la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B, voltaje B menos el voltaje A. Se define como el cambio de energía potencial de una carga que es desplazada de A hacia B, dividido entre la carga. Las unidades de diferencia de potencial son julios por columbio y Alessandro Volta les dio el nombre de voltios. Su fórmula en este caso vendría siendo 1 voltios igual a 1 julio sobre columbios. Como podemos apreciar en la imagen, el voltaje vendría siendo esta batería, la cual equivale a 9 voltios. El siguiente tema, pasamos a la intensidad de corriente y la intensidad de corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Además, la intensidad de corriente se mide en amperios. Su fórmula vendría siendo I es igual a Q sobre T, I que es la intensidad igual a Q, que vendría siendo la carga, sobre T que es el tiempo. Pasamos a la densidad de corriente. Esta se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Su fórmula vendría siendo julios es igual a la intensidad sobre la unidad de área. Y por último tenemos la resistencia eléctrica. Esta vendría siendo una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios y se simbolizan con la letra griega omega. Su fórmula vendría siendo R igual a PL dividido en A, que R vendría siendo la resistencia, P el coeficiente de resistividad, por L, que es la longitud, sobre A, que sería el área transversal. Como podemos ver en la imagen, más explícitamente, la definición de resistencia eléctrica. Por último, tenemos los referentes bibliográficos. Y muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado esta explicación.
Y eso es todo por la actividad de la tarea 1. Gracias.